es eso que nos permite ser y que sea parte de nuestra realidad, parte de nuestro día a día, parte de nuestro cotidiano, porque somos capaces de identificarlo y por sobre todas las cosas sentirlo, ¿estamos? Porque nuestra parte esencial está más cercana a los sentimientos que a los pensamientos, ¿estamos? La mente cumple una función extremadamente limitada, es parte del cuerpo sutil, ¿ya? Pero no es nuestro ser esencial, ¿estamos? De hecho, la mente nos induce a error, tenemos percepciones equivocadas, nuestras creencias cambian, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces nos damos cuenta que nuestra mente no necesariamente es muy fiable, a pesar de que hoy en día se le ha puesto como decía alguien por ahí, han hecho de una copa un grial. ¿Ubican el Santo Grial? El Santo Grial es la copa donde se supone que se guardó la sangre de Cristo después que se le hizo el corte en la costilla. Y entonces de alguna manera se ha hecho de la mente o de la racionalidad, que es una copa, un Santo Grial. ¿Estamos? Y justamente, bueno, así que aquí vamos... bueno, por eso en definitiva el ser humano y la sociedad tiene tantos problemas y tantas cosas y tantas complejidades y es tan compleja porque finalmente se está basando en un instrumento que por sí mismo no es confiable. Entonces, si yo voy a dirigir mi vida en algo que no necesariamente es confiable, inevitablemente antes o después voy a entrar en errores y voy a tener que hacerme cargo de los costos de esos errores. Pero bueno, no es el tema de la charla de hoy. Cuestionar, por decirlo así estrictamente, el cómo la sociedad ha manejado nuestra parte esencial o nuestra parte trascendente. ¿Estamos? Y bueno, entonces vamos a partir con una parte que se llama aspectos, ¿ya? Y ¿por qué vamos a hablar? Vamos a partir con una parte que se llama aspectos, porque como les decía, la idea acá es, vamos a entregar esta información. Ya, miren, ahí estamos viendo cómo la percepción induce error. Ya, acá hay personas que estaban viendo un mar y otras personas que estaban viendo una botella que dice 100% pera. Entonces nos damos cuenta cómo la percepción es selectiva y va a percibir y va a escoger de acuerdo a su realidad, no necesariamente a la realidad. Ahora, si fuéramos estrictos, en estricto rigor, tendríamos que decir que hay una fotografía, una pantalla de una pera, de una botella, sobre un fondo de un paisaje que tiene un mar. Podría ser un lago también. Entonces ahí nos estamos dando cuenta cómo la percepción es relativa. Finalmente, la percepción depende de quién percibe. Y eso es muy importante entenderlo porque es justamente el tema que vamos a hablar. Y decimos así. Ya, yo parto dando las gracias al maestro Belcep, que fue quien entregó esta información. Yo simplemente estoy compartiéndola con ustedes y estoy, como quien dice, dando mis comentarios y cosas, pero agradezco al maestro Belcep que entregó este conocimiento. Entonces el maestro dice así: si tuviéramos aquí una botella de bebida y cada uno de nosotros tuviera que dibujarla desde la perspectiva en que se encuentra, cada uno haría un dibujo diferente, aunque la botella en sí misma es una sola. ¿Estamos? Entonces el maestro dice que si nosotros tuviéramos una botella al frente de nosotros y cada uno desde su ángulo tuviera que dibujar esa botella, suponiendo que estuviéramos sentados en círculo, nos daríamos cuenta que cada persona dibujaría una botella distinta. ¿Estamos? Cada uno tendría su propia versión, porque además con el dibujo, unos dibujarían de una manera, otros de otra, porque cada uno además la vería desde un ángulo distinto y esto es inevitable. ¿Estamos? Es inevitable el poder ver la botella desde un ángulo distinto. Si alguien está parado, la va a ver distinto que si está sentado y la va a ver distinto si está en un ángulo de la pieza o en otro ángulo de la pieza. Todos dibujarían finalmente una parte de la botella. Esto podría decirse que nadie podría dibujar la botella en sí, la totalidad de la bebida, debido a que siempre hay partes que no vemos y que escapan a nuestro sentido. En este caso, con la imagen que tenemos al frente, vemos que no estamos viendo la parte posterior, no estamos viendo la base de la botella, ni estamos viendo la parte superior, que de alguna manera fue el gran aporte que hizo Picasso con el cubismo, que trató de mostrar una imagen desde todos sus puntos de vista,
donde se trataba de representar la parte superior, la parte inferior, la parte de adelante, de atrás, de los lados, todo simultáneamente, como si fuera visto de un solo vistazo. ¿Estamos? Entonces nos damos cuenta de que en realidad nosotros no estamos dibujando la totalidad de la bebida, debido a que siempre estamos viendo partes que no vemos, siempre estamos ya percibiendo partes que escapan a nuestros sentidos. En el fondo, nuestra percepción de la realidad depende de nuestros sentidos. ¿Estamos? Toda la información que nosotros recibimos del mundo externo, la recibimos a través de nuestros sentidos. En definitiva, nadie dibujaría en realidad una bebida. Dibujarían solamente parcializaciones de la bebida. Y que en verdad no existen. ¿Ya? Porque lo que existe es la bebida en su totalidad. En el fondo, si hablamos de una bebida, tendríamos que considerar todo lo que es, no solamente el aspecto formal, sino que también el líquido que contiene adentro, etcétera, etcétera, para poder decir realmente es una bebida, y tendríamos que considerar todo, absolutamente todo lo que es en sí misma la bebida. Estas parcializaciones de la bebida que nosotros la dibujamos, decimos, mira, ahí hay una bebida, ocurren solamente en nuestra mente, ¿ya? Porque en la realidad lo que existe es una botella de bebida que tiene su líquido, tiene su jugo, y que nosotros finalmente estamos haciendo una abstracción de lo que es la botella de bebida. El maestro dice que esto es así porque en el mundo real estas parcializaciones no existen independientes de la totalidad. ¿En qué sentido? De que si yo dibujo una bebida y dibujo solamente la parte delantera y no le dibujo la parte de arriba ni la parte de abajo, ya esto en sí mismo no existe, porque la bebida, para ser bebida, necesita la parte de adelante, la parte de atrás, la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Estamos? Entonces, es más, dice, si queremos ser aún más rigurosos, estaríamos dibujando solamente el aspecto visual o como se quiera que se llame, porque estaríamos ignorando su sabor, estaríamos ignorando su temperatura, estaríamos ignorando su densidad, estaríamos ignorando la fórmula, que son aspectos esenciales de la bebida y que forman parte de la totalidad de lo que finalmente la bebida es. ¿Estamos? Porque si nosotros excluimos el sabor o excluimos, qué sé yo, el aspecto visual o el color, estaríamos pensando que es otra bebida y no la que estamos dibujando. ¿Estamos? Del mismo modo, podemos describir un país desde el punto de vista de su geografía, de su economía, de su política, de su cultura. Entonces podemos hablar de un país solamente a partir de la geografía, o solamente del aspecto económico, o del aspecto político, que son de izquierda, de derecha, que sé yo, que es un país libre, que es una dictadura, etcétera, etcétera. De la cultura, si hablamos de los hindúes, de los chinos, de los alemanes, de los franceses, etcétera, etcétera. Pero ninguno de estos aspectos existe por separado. Ninguno tiene existencia propia y están indivisiblemente integrados en la totalidad. En el fondo, si nosotros vemos el mapa de Sudamérica, es una sola unidad. Brasil, Chile, Argentina, Perú, etcétera, etcétera, son abstracciones que nosotros los seres humanos hicimos. Pero si ustedes ven, si nosotros sacamos a los seres humanos y dejamos a los árboles, a los bichitos y a todos los seres que viven en Latinoamérica, ellos no saben de separaciones. No dicen, me voy a ir a Argentina a dar una vuelta, o los pájaros, me voy a ir a Brasil de vacaciones porque me aburrí en Uruguay. ¿Estamos? Entonces, toda esa conceptualización es una conceptualización que hacemos nosotros los seres humanos y que finalmente son creadas por nosotros. Porque finalmente no podemos hablar de que un país es independiente de su gente, sino no podríamos decir que un país. Tampoco podemos decir que un país es independiente de su geografía y de sus límites, porque si no tampoco sería un país. Tampoco podemos decir que un país independiente de su política si no están los seres humanos que ahí conforman la política que permite que en ese país exista. Pero sí nosotros podemos parcializar y hablar del aspecto geográfico, podemos hablar del aspecto político, del aspecto, ¿cómo se llama? Del aspecto político, del aspecto social, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces eso es muy importante entenderlo, porque, a ver, esperen un segundo que está entrando más gente. Ya.
Si quiere yo la puedo introducir. Entonces, solo aislamos teóricamente nuestra mente para estudiarlos. En el fondo, si nosotros queremos estudiar algo, necesariamente necesitamos hacer estas parcializaciones, porque si no es imposible, ¿estamos? Y esta parcialización teórica ya es para que finalmente poder tratar de estudiar este país, pero en la existencia, el país real en sí mismo, conforman toda una unidad inseparable. Por lo tanto, cada uno, en rigor, cada una de estas separaciones, cada una de estas exclusiones, cada una de estas parcializaciones, es una fantasía de nuestro intelecto. ¿Estamos? En el fondo, nosotros creamos una realidad inexistente para poder estudiar el país. ¿En qué sentido? Separamos, como les decía, a los habitantes, entonces si llevamos una estadística a los habitantes, pero no estamos considerando el suelo, no estamos considerando los árboles, no estamos considerando el clima, no estamos considerando un montón de factores. ¿Estamos? No estamos, si lo vemos bajo el punto de vista estrictamente geográfico, estamos sacando a las personas y quizás no estamos incluyendo a los animales. Si lo vemos bajo el punto de vista botánico, no incluimos a los seres humanos ni a los animales y así. ¿Estamos? Pero si nosotros necesitamos estudiar algo, necesariamente necesitamos hacer estas parcializaciones, estas abstracciones. ¿Estamos? Entonces, el país, la bebida existen, ¿ya? La realidad es y sucede, es un todo complejo indivisible que para analizarlo, estudiarlo, necesariamente tenemos que, ¿cómo se llama?, aislarlo en nuestra mente. Esto significa que dependiendo de cuáles son nuestros objetivos, ¿ya? Dependiendo de cuáles son nuestros objetivos, dependiendo de cuáles son nuestros objetivos, parcializamos antojadizamente la totalidad. ¿Estamos? Entonces nosotros antojadizamente parcializamos la totalidad dependiendo de nuestro objetivo. Esta parcialización es inevitable y nos dará una imagen de la realidad, pero parcial. En el fondo, no podemos decir que estamos hablando de algo que no existe cuando estamos hablando solamente de los habitantes de un país, pero es una visión parcial. No podemos decir que no existen si estudiamos un país solamente bajo el punto de vista de la botánica. También es real, pero también es una parcialización sacada de contexto, ya que en sí misma es inexistente, porque no puede haber un país, no podemos hablar de un país sin habitantes, no podemos hablar de un país sin límite, no podemos hablar de un país sin geografía, ¿estamos? Sin describir su geografía. Pero en sí mismo no existen, son de alguna manera interdependientes, de alguna manera se conectan con todos para poder finalmente ser quienes son. Es como que si a un puzzle sacáramos una sola ficha y dijéramos, esta es la realidad del puzzle. Para poder ser un puzzle necesita conectarse con todas las fichas para finalmente conformar la imagen completa que tenemos. ¿Estamos? Pero cuando estamos haciendo el puzzle, vamos separando las que son de un color, las que son de otro color, las que son parecidas acá, acá y allá. Entonces volvemos, si nosotros necesitamos estudiar algo, necesariamente vamos a parcializar y vamos a dar una imagen parcializada de la realidad. Entonces, en la existencia todo se conecta con todo y todo afecta a todo. Si no, pregúntenle al coronavirus. ¿Ya? Ahí nos hemos dado cuenta como todos afectamos a todos, ¿ya? Y todo se conecta con todo. Esta interdependencia ya existe y es lo que permite que la vida sea, ¿ya? Pero este proceso de parcialización, volvemos a insistir, es inevitable si necesitamos aprender algo. Esto quiere decir que aquí veremos la realidad desde un punto de vista específico, ¿ya? Parcializaremos la realidad dependiendo de nuestro objetivo particular y que es entender la dinámica de las emociones, ¿ya? De alguna manera, lo que apuntamos acá para entender los cuerpos sutiles es entender cómo se maneja nuestra dinámica de las emociones. Por lo tanto, la información que vamos a entregar acá acerca de la realidad, en primero que nada, y es muy importante que lo entiendan, que es parcial. Segundo, puede ser explicado por otras personas, maestros, filósofos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, incluso científicas, desde un punto de vista diferente, con énfasis dependiendo de en qué ellos quieran poner la atención.
Por ejemplo, los científicos van a interpretar la realidad desde el punto de vista estrictamente material. El psicólogo la va a estudiar de un aspecto psicológico. El médico va a depender de la especialidad del médico, ¿ya? Y el médico también hace una abstracción, entonces el kinesiólogo lo ve desde un punto de vista, el traumatólogo desde otro punto de vista, el broncopulmonar desde otro punto de vista, y ahí nos damos cuenta de cómo todos ellos están parcializando y están viendo un aspecto de la realidad para poder estudiarla en forma más clara. ¿Estamos? Entonces, nosotros vamos a explicar esto de los cuerpos sutiles, ya también haciendo una parcialización de la realidad y en función de nuestro objetivo, que es entender la dinámica de las emociones. ¿Estamos? Así que esta no es la única verdad. ¿Ya? Es súper importante porque entender que el que entendamos esto no significa que sea la única verdad y que por lo tanto si encontramos a otra persona que tiene un punto de vista distinto al nuestro, no significa que necesariamente esté errada, sino que simplemente está viendo una parte de la realidad o está interpretando la realidad desde un punto de vista parcial, de la misma manera que lo hacemos nosotros. Por lo tanto, como dirían por ahí, which the problem? ¿Cuál es el problema? Y es súper importante esto porque eso nos evita un poquito ser un poquito dogmático, ¿ya? Y pensar que somos los poseedores únicos de la verdad, porque eso es una fantasía que existe solamente en nuestras cabezas, en la realidad no existe. ¿Estamos? Entonces, entendiendo que esta no es la única verdad, es solo parte de la realidad y está siendo enfocada desde un punto de vista específico, eso no significa que invalide otras interpretaciones, ¿ya? Que invalide otras interpretaciones de la realidad. Del mismo dibujo de la bebida, no invalida otros dibujos, ¿ya? Si tenemos a 20 personas y le ponemos la misma botella de distintos ángulos, van a haber 20 dibujos distintos, pero eso no significa que los 20 dibujos estén malos, y que solamente el mío sea el bueno, el único y el correcto. ¿Estamos? Entonces, vamos entendiendo eso, ¿ya? Porque esto siempre funciona así. No hay otro modo de estudiar o analizar la existencia. Siempre quedará algo afuera. Siempre habrá una información que se prioriza sobre otras. ¿Damos? Ahora, entendiendo esto, entendiendo que finalmente nosotros vamos a estar estudiando una parcialidad y está enfocada específicamente en el tema de lo que son las emociones, los cuerpos sutiles, o entender la mecánica, la dinámica de la emoción a partir de los cuerpos sutiles, vamos a empezar. ¿Les parece? Ya, sí, ¿estamos todos listos? Ok. Está el teléfono. Bien, entonces vamos a empezar con los cuerpos sutiles, ¿ya? El hombre ya es el hombre es un ser vivo que tiene un cuerpo físico que le permite respirar, que le permite alimentarse, que le permite crecer, que le permite reproducirse, etc. Y este cuerpo ya le llamamos nosotros el cuerpo de alimento porque finalmente se sostiene en base al alimento, ¿ya? Es un cuerpo estrictamente material y necesita de materia muy sólida, muy concreta para poder sostenerse, y es el cuerpo de alimento, ¿estamos? Que le llamamos el cuerpo físico. Pero en nuestra existencia también sabemos que el hombre ya es capaz de pensar y sentir. En el fondo, el ser humano no solamente es capaz de alimentarse, sino que también tiene la capacidad de pensar y tiene la capacidad de sentir. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene pensamientos y emociones. Pero los pensamientos, que son recuerdos, son imágenes, y los sentimientos no se encuentran alojados en el cuerpo físico. Aunque para realizar la actividad de pensar y realizar la actividad de sentir, se requiere del sistema nervioso y del cerebro que sí están en el cuerpo físico. ¿Estamos? Entonces es bien importante entender que si bien es cierto, los pensamientos y los sentimientos no están alojados en el cuerpo físico, sí necesitan del sistema nervioso, del cerebro, ¿ya? Para poder sentir, experimentar y vivir la realidad como nosotros la experimentamos a través de nuestro cuerpo físico. ¿Estamos? Entonces es súper importante entender que nuestro aspecto
sutil no está separado de nuestra fisiología. Es como que nosotros tenemos un guante, ¿ya? Y metemos la mano y el cuero o el guante se mueve porque es la mano lo que lo mueve. El guante no se mueve por sí mismo, a no ser que tuviera un mecanismo, qué sé yo, a control remoto, que alguien lo moviera, pero por sí mismo no se mueve, ¿estamos? Entonces, de la misma manera, el cuerpo sutil requiere de un medio fisiológico que le permita que este cuerpo pueda sentir y pueda pensar. ¿Estamos? En el fondo, nosotros necesitamos justamente de esta biología para poder funcionar en este mundo concreto. Entonces, lo primero que vamos a dejar en claro es que bajo esta perspectiva, bajo este punto de vista, ni las emociones ni los pensamientos estarían en el cuerpo físico, pero sí el cuerpo físico en su totalidad sería como la caja de resonancia, porque uno siente las emociones en el cuerpo físico y de repente cuando está cansado y se lleva la mano a la cabeza, cuando ha pensado mucho. Entonces sí hay una directa relación entre nuestro sentar, entre nuestro sentir y nuestro pensar con nuestro cuerpo físico, que funciona como una caja de resonancia en términos de las emociones. Y también está en el cuerpo físico, están todos los sentidos físicos que son activados por los sentidos sutiles. Entonces, de hecho, podemos ver que a través de distintos exámenes médicos, el reflejo de la actividad de pensar o sentir se producen en el cuerpo físico. ¿Estamos? Nosotros muchas veces cuando hemos pensado mucho, decimos, oh, estoy agotado, ya no doy más con la cabeza. ¿Estamos? O cuando de repente tenemos una emoción muy fuerte, surgen emociones, sentimos que nuestro cuerpo así como que ya no damos más, ¿estamos? Pero los pensamientos, los sentimientos son el resultado de una actividad mucho más sutil, más fina, más refinada, que no se efectúa solo en los órganos del cuerpo, ¿estamos? Entonces, es importante entender que los pensamientos y los sentimientos son el resultado de una actividad mucho más sutil, mucho más fina, mucho más refinada, que no se efectúa solo en los órganos del cuerpo. Podemos hacer una autopsia y ningún pensamiento o sentimiento será encontrado allí. ¿Vamos? Es más, cuando una persona muere, su cuerpo físico puede estar intacto, pero nosotros sabemos perfectamente que ya no piensa o siente, por lo menos a través de él. Y eso todos hemos tenido la experiencia de ver una persona que abandonó su cuerpo y nosotros sabemos que ahí, en forma natural, ahí no hay nadie que esté pensando ni que esté sintiendo. ¿Estamos? Esto nos indica que los sentimientos ocurren y se almacenan en un ámbito mucho más sutil, en un ámbito mucho más refinado. El ámbito donde ocurren los pensamientos, ya lo llamaremos el cuerpo mental o el cuerpo intelectual. Y el de las emociones y los sentimientos lo llamaremos el cuerpo emocional. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué le llamamos cuerpo mental y por qué le llamamos cuerpo, ¿cómo se llama?, emocional? Básicamente por una cosa didáctica, para que finalmente sentirlo más cercano, sentirlo más cerca a nosotros. Pero en estricto rigor, no necesariamente tienen la forma de un cuerpo físico. Y tampoco, como hay muchas creencias que se supone que están como algunas metodologías plantean de que fueran como unas capitas. Entonces muestran los cuerpos sutiles como que fueran unas capitas que están unas cubriendo a otras. Y eso no es así, sería más cercano a una red, ¿vamos? En el sentido de que los cuerpos se interconectan entre ellos, ¿ya? Y se traspasan unos a otros. Y eso lo vamos a entender como un cuerpo arrastra a otro, como una emoción me puede gatillar una respuesta fisiológica o una respuesta mental, o como un pensamiento también me puede gatillar una emoción o una sensación física. ¿Estamos? Entonces no estarían como una bolita que está como en capitas, sino que estarían más bien cercanos como una red, como que están traspasados unos a otros. ¿Estamos? Bien. Estos cuerpos sutiles aún no son medibles por la ciencia, ni cuantificables por la ciencia hoy en día.
Pero lo concreto es que por la experiencia sabemos que podemos generar pensamientos, y por lo concreto también podemos saber que generamos sentimientos, y también sabemos que se almacenan en algún lugar dentro de nosotros, que podemos accesarlo, y que ello ocurre más allá del cuerpo físico. De alguna manera tenemos la sensación de que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos están en algún lugar almacenados, ¿ya? Y que nosotros podemos accesarlo en alguna parte, sentimos que están dentro de nosotros, no le decimos a alguien, oye, déjame ir a buscar la emoción o el pensamiento al closet, ¿ya? Porque finalmente nosotros sabemos que están dentro de nosotros, ¿estamos? Pero en algún punto sabemos que ello sucede más allá del cuerpo físico. Tenemos esa sensación que, si bien es cierto, sentimos la emoción en el cuerpo y experimentamos los pensamientos dentro de nosotros, en algún punto sentimos que están como más allá del cuerpo físico. ¿Estamos? El sistema nervioso es la parte más fina y refinada que tenemos del cuerpo físico. Y ella es la encargada de conectar a este cuerpo físico con los cuerpos sutiles. Por lo tanto, una falla en el sistema nervioso, en el cerebro, pueden afectar más o menos nuestra actividad de pensar y sentir, debido a que funciona como conector. ¿Estamos? Entonces, nuestro sistema nervioso y el cerebro hacen de conector con nuestros cuerpos sutiles. ¿Estamos? Bien, entonces, por lo tanto, y ahí entendemos por qué todas estas disciplinas orientales ya apuntan a refinar a través de una serie de metodologías el sistema nervioso, ¿ya? Y de alguna manera obliga a uno a ir creando nuevas conexiones neuronales, porque necesariamente necesitamos refinar nuestro sistema nervioso, necesitamos volvernos más inteligentes para poder comprender más profundamente ciertas verdades trascendentales, ciertas verdades espirituales. ¿Estamos? Entonces, los cuerpos sutiles ya traspasan el cuerpo físico y lo rebasan al mínimo 2 centímetros. ¿Estamos? Lo mínimo que pasan son 2 centímetros que salen del cuerpo físico, y el tamaño de cada cuerpo sutil depende de las personas. Lo mismo que el cuerpo físico, así como hay personas que tienen un cuerpo físico más alto, otros son más bajitos, otros son más flaquitos, otros son más gorditos, otros son más robustos, otros de la misma manera, ya en los cuerpos sutiles también tienen características propias en cada persona, y eso también le otorga características propias a esa persona. ¿Estamos? Entonces, si consideramos, alguien está queriendo hacer una pregunta, espérenme un segundo, ¿sí? Tienes que sacar el audio el que me quiera hacer la pregunta. Ya parece que tú me querías hacer una pregunta, ¿o no? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No hay nadie que quiera hacer preguntas? ¿No hay preguntas? Ya. Que pensé que alguien me quería hacer, pudiera una manito como de pregunta. Ya. Entonces, por ejemplo, ya si tenemos un cuerpo mental chico, la persona va a tener poco entendimiento, es muy simple en su racionamiento, tiene análisis poco profundos, poco amplios, dificultad para establecer relaciones y conexiones, no cuestiona necesariamente las cosas, acepta fácilmente cualquier argumento, tiende todo a ver en forma polar, blanco-negro, bueno o malo, me gusta o no me gusta, y todos los matices que se dan en ese espacio ya de interacción simplemente no los percibe. ¿Estamos? Y también tiende a hacer las cosas de forma mecánica y no se interesa por saber. ¿Estamos? En el fondo no tiene gran interés en profundizar estudios, básicamente se queda con lo que le dicen en una primera instancia. ¿Estamos? Y por ejemplo, otra persona que tiene un cuerpo emocional chico tiene dificultad para sentir placer, tiene dificultad para sentir dolor, tiene dificultad para emocionarse, puede ser una persona apática, puede ser indiferente, puede ser una persona fría, puede ser una persona poco empática, es poco sensible frente a lo que le ocurre a los demás, tiene su atención puesta estrictamente en lo práctico,
en sus objetivos, es más bien formal, en lo material, el arte no le interesa ni le inmuta. ¿Estamos? Es ser una persona con un cuerpo emocional chico. ¿Estamos? Todas estas características forman parte de la persona, la acompañan durante toda su vida y puede variar, no mucho varía en el tamaño de los cuerpos, de la misma manera que no varía mucho el tamaño del cuerpo físico de las personas. ¿Estamos? El equilibrio de una persona depende del balance que haya entre sus cuerpos y del contrapeso que ejerzan entre ellos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa esto? Que de alguna manera el equilibrio, la parada en la vida de una persona más bien estable, de una persona más bien tranquila, de una persona más bien armoniosa, va a depender del tamaño de sus cuerpos. Si una persona tiene un cuerpo mental demasiado grande y un cuerpo emocional demasiado chico, va a tender a tener una relación desequilibrada, por decirlo así, en términos emocionales, psicológicos, existenciales. ¿Estamos? Una persona que tiene un cuerpo emocional muy grande, también, y un cuerpo mental muy chico, se va a dejar llevar mucho por las emociones, le va a costar, qué sé yo, entender las cosas, qué sé yo, puede que la califiquen como histérica, o demasiado dramática, o demasiado operática, o que todo es un drama, que todo es terrible, ya, etcétera, etcétera, y todo lo siente, y por todo se emociona, y todo le parece fuerte, ya, es una persona con un cuerpo emocional muy, muy fuerte, muy grande. Y una persona con un cuerpo mental muy grande y un cuerpo emocional muy chico va a ser frío como un pescado, los conspiranoicos van a decir, o las conspiraciones van a decir que es un reptiliano, etcétera, etcétera, ya, que no tiene sentimientos, que no tiene emociones, etcétera, etcétera. Ahora, esto igual también, no nos vayamos nuevamente a los blanco y negro, porque de alguna manera, por ejemplo, una persona que tiene un gran cuerpo emocional puede ser una excelente cantante de ópera, o puede ser un gran, bueno, con un cuerpo mental lo suficientemente grande como para poder aprenderse de memoria el Parlamento, obviamente, ¿estamos? O un muy buen actor, ¿ya? Y una persona con un cuerpo mental muy grande puede ser un muy buen cirujano, porque es frío como pescado, ya no se le tiembla la mano cuando tiene que abrir el cuerpo, o un muy buen tanatólogo, ya, donde finalmente, como no se conecta con las emociones, como no se conecta con los sentimientos, perfectamente puede hacer una serie de labores que para otra persona con un cuerpo emocional más grande le puede generar complicaciones o dificultad. Ahora, el tamaño del cuerpo no tiene que ver con la evolución espiritual, y eso es súper importante entenderlo, ¿ya? Porque nuevamente entramos en estas fantasías de las categorizaciones que de alguna manera es más evolucionado o menos evolucionado. Acá el tamaño de los cuerpos no tiene nada que ver con la evolución. Parece que me quieren hacer una pregunta. Sí, ¿me escuchó? Sí, perfecto. Ya, soy la Antonia. Mi pregunta es si es que todas las personas tienen todos sus cuerpos como... ¿Puede ser que alguien no tenga cuerpo emocional? No, no puede ser porque no puede existir. Ahora, lo que pasa es que la persona o puede tener un cuerpo emocional demasiado chico o puede tenerlo bloqueado también. Ya. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el cuerpo, bajo esta perspectiva, se estaría interpretando la realidad, no lo nombra el maestro, pero lo voy a hacer yo, me voy a pegar al carril, incluye la reencarnación, porque el tamaño de los cuerpos depende del uso. Entonces depende cómo la persona en sus vidas anteriores haya usado estos cuerpos. ¿Estamos? Entonces, lo que sí puede pasar es que la persona lo tenga bloqueado o parcialmente bloqueado por razones de aprendizaje. En algunos casos, por ejemplo, contaba el maestro de que personas, por ejemplo, que fueron demasiado mentales, tenían un cuerpo mental demasiado grande en otra vida, ¿cómo se llama? Y necesitaban desarrollar un cuerpo emocional más fuerte, más grande, escogían nacer bloqueando su cuerpo mental, ¿ya? Y para desarrollar más las emociones y los sentimientos. Entonces, de esa manera, la persona
por un proceso que podríamos decir prácticamente fisiológico, visto desde el punto de vista de nosotros, y desde el punto de vista de muchos nosotros humanos comunes y corrientes, y visto desde el punto de vista sutil, estaría bloqueado parcialmente ciertos aspectos del cuerpo mental a nivel sutil, y que eso, por lo tanto, redunda a nivel fisiológico, ¿ya? Y en algunos casos son personas tan inteligentes y brillantes que se fueron a la bola, por decirlo así, ¿no? Entonces, bloquean la mente para desarrollar más los sentimientos, desarrollar más las emociones, desarrollar más la emotividad, y así equilibrar los dos aspectos, para que en vidas posteriores puedan tener una vida no tan extrema, no tan polar, por decirlo así. ¿Estamos? Ahí te quedó más claro, ¿no? Sí, no, perfecto. Súper. Sí. ¿Alguien Gracias. tiene una pregunta? Pero un segundo, la Maca estaba levantando la mano antes. Un segundito. Dale, Maca. Consulta. Los cuerpos no es constante, ¿cierto? Es como que van creciendo irregularmente, porque hay veces que es como más fuerte el cuerpo emocional, hay veces que crece más el cuerpo mental, y así como que se van regulando, ¿o es constante? No, los cuerpos es como, imagínate como un músculo, si tú lo usas, va creciendo, es lo mismo. El tamaño depende del uso. Pero no es inversa, o sea, por ejemplo, si una persona, por lo que yo he observado a veces, que una persona que le va muy bien en el trabajo y que seca para el trabajo, no es no tiene su cuerpo emocional muy desarrollado, o viceversa. ¿Eso es así? Es así, pero el tamaño, como te decía, el tamaño viene un poquito, tú lo heredas de tu vida anterior, si lo vemos en términos así estrictamente esotéricos. Acá el apunte no apunta a ese nivel de esoterismo, pero yo, como soy más esotérico, ahora, pero en el fondo, en estricto rigor, así como uno viene con un cuerpo físico por definición, uno viene con sus cuerpos sutiles por definición. Ahora, el punto es que nosotros somos activos creadores de nuestros cuerpos sutiles, en el sentido de que depende, insisto, depende cómo lo usamos. Así como uno come y engorda, uno es responsable de su peso, o si uno hace deporte es responsable de su tonificación, de la misma manera uno es responsable del tamaño de su cuerpo sutil. ¿Estamos? Pero en una vida, de la misma manera que uno sí puede engordar o adelgazar, pero el cuerpo sutil tiende a manejarse de más o menos proporcionalmente a cómo nació. No varían, en general no varían mucho. Puede crecer un poco más, pero no necesariamente a un punto que pueda llegar a desequilibrarse o a compensar otro cuerpo. Si están demasiado desequilibrados, no vas a alcanzar a equilibrarlo así nomás. Pero por eso te digo, no tiene que ver con evolución espiritual, y es súper importante entenderlo. Jan, ¿te quedó claro ahí o no? Sí, gracias, maestro. Jan, ¿tú me querías hacer una consulta? Y yo le quiero decir una consulta. Si alguien está en una relación de 4 años y está bien enamorada de esa pareja, ¿qué le aconsejarías a esa persona? Que abra el Si corazón alguien está pololeando desde el 2016. y que sigue pololeando, que abra el corazón, porque qué más lindo que las relaciones con el corazón calentito. Digo, yo en realidad entre yo y mi polola que tengo, mi relación va muy bien, me recuerda todos los días lo que tengo que hacer. Fantástico, pues así que disfrutarlo. Me recuerda lo que tengo que hacer todos los días, me recuerda de mis frases, me recuerda de las tareas que tengo. Maravilloso, pues. Así que ahí tienes que disfrutarlo. En el fondo, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprovechar y disfrutarlo. Disfrutar de tu bonita relación. Ya, pues vamos a continuar entonces. Bien. ¿Puedo hacerte una pregunta, Andrés? Sí, por favor. Hola. Hola, ¿Qué hola. tal? Hola. Andrés, mi pregunta es la siguiente, porque si el alma es Atma, ¿cierto? Sí, el ser esencial. Ya. El ser esencial o sea, es pura y siempre es pura y libre, ¿cierto? No tiene carga o tiene carga emocional. No tiene. Ok, pero si yo elijo nacer en una familia,
y Ya. esa familia tiene, porque uno siempre dice, oye, que esta familia tiene tal carga emocional, por toda la historia para atrás de la familia, no entiendo esa parte de cómo un alma, que en realidad es un alma pura, se puede, cuando tú naces dentro de un cuerpo, cuando tú naces en una persona, cómo se carga esta alma de repente de toda esta carga energética familiar para atrás. ¿Qué pasa ahí? No... Ya, de la misma manera de que si hay una fiesta en tu casa y hay una ampolleta que está iluminando lo que pasa en la fiesta y la luz no se ve contaminada por lo que está pasando en la fiesta, de la misma manera nuestra personalidad no se ve, nuestro ser esencial no se ve contaminado por las acciones de nuestra personalidad. Maestro, ¿Te disculpe, quedó más claro, no? Me quedó claro, pero entonces cuando, por ejemplo, si yo nazco, yo ahora soy Claudia y llevo como los apellidos de mi familia, ¿ya? Por lo tanto, llevo una carga en esta vida de Psicológica, familiar, ¿o no? porque, claro, porque te educaron, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, lo que pasa es que hay que separar ciertas cosas. En primer lugar, tienes que separar lo que es el cuerpo. Tú no eres el cuerpo, porque cuando tú te vas, el cuerpo se pudre. Ajá. Ya. Por lo tanto, tu cuerpo, que sí viene de un proceso fisiológico que heredan familiarmente, cuando tú escoges, de acuerdo a estas creencias, tú escoges a tu familia, tú sabes que vas a meterte es como comprarse un auto. Si yo me compro un Toyota, tiene ciertas características, si me compro un Lamborghini, tiene otras características, si me compro una Citroën, tiene otras características. ¿Estamos? Entonces, el cuerpo biológico sería como comprarse un auto. Tiene ciertas características y con ciertas limitaciones propias del modelo. Entonces, tu modelo familiar genético tiene ciertas garantías y tiene ciertas limitaciones propias de esa realidad biológica, digamos, pero una realidad estrictamente biológica. Nace en ese cuerpo que de alguna manera ya viene contaminado, entre comillas, no en el mal sentido de la palabra, con las emociones y los sentimientos que tu mamá mientras te gestó, mientras estaba en la guata, porque estaba siendo afectado por esa energía, pero eso estaba todo consensuado de antes, naces, ¿ya? Y ahí empiezas quizás a adquirir muchos hábitos emocionales o psicológicos, producto de tu familia, pero esa personalidad tampoco eres tú. Esa personalidad es cómo se viste tu ser esencial para poder funcionar, porque necesita un vehículo de expresión en esta realidad, y el vehículo de expresión es justamente la personalidad o los cuerpos sutiles, como quieras llamarle, ya que sería nuestra mente y nuestras emociones. Pero no somos eso. Entonces, ahí te quedó más claro, ¿no? Por eso te ponía el ejemplo Pero en ese caso, disculpa, todo lo que yo soy ahora, en realidad no soy yo, porque en mi vehículo... Todo lo que tú eres, ya en estricto rigor, no eres tú, porque de alguna manera, de la misma manera que tú no eres el chaleco, pero sí tú te sientes identificada con el chaleco. Bueno, te pones cualquier chaleco, pero tú no puedes decir que eres el chaleco. ¿Sí o no? Entonces, de la misma manera, tu personalidad no eres tú. Tú eres el ser esencial que activa la personalidad. Como ahora está de moda, tienes un cerebro inteligente. Si el cerebro es pura grasa nomás, que permite que pase electricidad. Entonces, como un montón de grasa, que puedo comérmela, si fuera el doctor Lector, me la podría comer los fines de semana, ya va a ser inteligente. Es ridículo, eso no puede ser. Lo que es inteligente es lo que hace que esa masa de grasa funcione. Eso es lo inteligente, no la masa de grasa. La masa de grasa es un medio por el cual la electricidad, que es energía, se expresa y te permite generar una serie de acciones, etcétera, etcétera. Y en el caso de lo que estamos viendo acá nosotros, te permite conectar con los cuerpos sutiles. En el fondo es una interfase que permite que la existencia exista. Entonces, y eso es súper importante entenderlo, porque ¿qué pasa? De la misma manera que tú no eres el chaleco, pero el chaleco se mueve porque está en tu cuerpo, tu ser esencial sería la Claudia y el chaleco sería la personalidad. ¿Vamos? Entonces, ¿qué pasa? Si al chaleco le pasa si el chaleco se mancha o se rompe acá allá, tú no te rompes ni te manchas.
Entonces, el punto es entender que finalmente, como somos ese ser esencial, ese ser trascendente, que cuenta con todos los recursos para resolver justamente, de la misma manera que si te mancha el chaleco, tú cuentas con todos los recursos para meterlo en la lavadora, o lavarlo a mano si es un chaleco muy fino, y comprar que sea un detergente especial, para que no se eche a perder. De la misma manera, tu ser esencial puede... de alguna manera, en la medida que te vas conectando con él, corregir, limpiar, reestructurar, modificar, sanar ciertos aspectos de tu personalidad. De la misma manera que si te caes, no sé, andando en bicicleta, vas donde el médico y te da las herramientas para poder sanarte la herida. Pero tú no fuiste a afectar, en el fondo tú no te cortaste, que si yo no te rasmillaste en la pierna, fue tu cuerpo el que se rasmilló en la pierna. Tu personalidad se puede ver afectada por tus propias acciones, pero finalmente tú no eres. Si bien es cierto, tú no eres el cuerpo, y no eres la rodilla, pero sí experimentaste el dolor que implicaba la raspadura, y sí tuviste que hacerte responsable de esa caída, ir al médico para que te diera, qué sé yo, metapío. Ahí te quedó más claro, ¿no? Gracias. ¿Mm? Entonces, eso es, ahora, ¿por qué es importante entenderlo y hacer esa diferencia? Porque los recursos están en nuestro ser esencial. El recurso está en ti, no está en la rodilla herida. El recurso está en ti, no está en el chaleco que se va caminando a la lavadora y escoge el detergente o el lavavamanos. ¿Me entiendes? Entonces, en la medida que tú entiendes que los recursos con los cuales tú cuentas para poder mejorar o modificar tu realidad no son afectados, están siempre presentes. Por eso, cuando uno se conecta con su parte esencial, siente que hay una incondicionalidad que es incuestionada. Independiente que su personalidad uno se juzgue, se critique a veces, etcétera, 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 pero en el fondo, si te vas al fondo, te das cuenta que hay una parte tuya que siente que hay algo que está siempre permanente, que siempre es incondicional y que nunca te ha dejado botada en ningún momento y en ninguna circunstancia, y que muchas veces en momentos difíciles no sabes de dónde sacaste la fuerza, o no sabes de dónde sacaste la energía, o a dónde te vinieron las ideas que te permitieron resolver una situación que aparentemente era insoluble. Y eso surge de tu parte esencial, no sale de tu personalidad ni sale de tu cuerpo, ni del montón de grasa que dicen que tu cerebro es tan inteligente. ¿Estamos? Ahí quedó más claro, ¿no? Sí, gracias. Bien. Ya. Gracias. Maestro, buenas tardes. Hola. Cuando usted habla de ser esencial, ¿está hablando precisamente del alma o del corazón? Lo que pasa es que nosotros separamos el ser esencial, que más adelante le vamos a poner un nombre para que sea más fácil, le vamos a llamar Atma. Atma es en sánscrito, que significaría nuestro aspecto trascendente. Diferenciaríamos el ser de la personalidad. La personalidad es la que evoluciona, que sería el alma. El alma sería como la personalidad que evoluciona, que cambia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y nuestro ser esencial, o nuestro ser superior, o nuestro yo soy, o nuestro Atma, como quieras llamarle, es el que no evoluciona e inmodificado, porque es el aspecto trascendente de nosotros. ¿Estamos? Como te explicaba, de la misma manera que si uno está en una fiesta, la luz no se ve afectada por las acciones que hagan en la fiesta, de la misma manera nuestro ser esencial ilumina nuestra realidad, pero no se ve afectada por ella. ¿Mm? Okay. Porque, en buena hora, porque si se viera afectada por nuestra personalidad, muchas veces no podríamos contar con los recursos que están ahí disponibles. Si nuestra personalidad la puede ocultar o la puede opacar, pero está presente, entonces es cosa de sacarle la capita para que esté ahí la luz presente o la conciencia presente. ¿Mm? Esa fuerza que usted dice que no se sabe de dónde se saca, viene de lo espiritual, entonces. Exactamente, viene de nuestro ser superior, de nuestro yo soy, de nuestro trascendente, de nuestro Atma, de nuestro ser esencial. Bueno, tiene hartos nombres. Ya. Bien. Ya, maestro, me quedó muy claro. Muchas gracias. Ahí estaríamos. ¿Alguien? Andrés, yo. Dale. Hola. Bueno. Me quedó la duda de lo que dijiste, de que el tamaño de los cuerpos sutiles en una vida no cambia mucho, pero con todo este trabajo que nosotros hacemos, yo como que siento que sí. A ver, lo que pasa es que nosotros, este apunte que estoy entregando yo ahora, que lo entregó el maestro,
estaba enfocado para público en general, donde eran personas que no necesariamente tenían interés en profundizar mucho en su proceso existencial. ¿Estamos? Era como, a diferencia de ustedes que están trabajando hace mucho tiempo, están yendo a cursos, están haciendo el trabajo en el árbol, etcétera, que básicamente el árbol, el sentido del trabajo en el árbol es refinar el sistema nervioso. ¿Ya? De hecho, ustedes dicen, pucha, veo como más luminoso, siento los olores más fuertes, pero también me afecta más el entorno más conflictivo, porque están más perceptivos, están más sensibles, ¿ya? Y sí, si uno hace un trabajo de dedicación, pero es un poco como la persona que va al gimnasio regularmente y tiene, o una persona que se entrena en correr, ¿ya? Desarrolla una habilidad. Entonces, una persona normal, que ponte tú que este taller está un poco enfocado a personas normales, que se le va a enseñar una técnica de meditación para relajarse y nada más, solamente eso, donde podían estar en un estado de tranquilidad, de buscar armonía, no estaba planteado en términos, mira, vamos a hacer un trabajo fino, vamos a hacer un trabajo refinado, vamos a hacer un trabajo más profundo. Entonces, para no crear falsas expectativas, simplemente se dijo, mira, porque en una persona normal que no entrena todos los días, no va a tener un cuerpo muy tonificado. Una persona que toca guitarra los fines de semana no se va a convertir en Cat Stevens. ¿Me explico? O alguien que toca piano porque es entretenido no se va a convertir en un Claudio Rao. Entonces, sí se puede modificar en los cuerpos sutiles, pero va a depender de cuánta dedicación y cuánto tiempo y cuánta energía la persona le ponga a eso. ¿Estamos? Entonces, por eso en términos genéricos se dice, mira, no cambian mucho, porque en general, si nos damos cuenta, los cuerpos físicos de las personas tampoco cambian mucho a lo largo de su vida. ¿Ah? Pero si nos ponemos más precisos, sí se pueden modificar. Y de hecho mucha gente me lo ha dicho de que, oye, ¿sabes qué? Siento que estoy más inteligente de que vengo a estos cursos. Y en realidad sí, necesitan desarrollar una anchura y una profundidad mayor para poder comprender ciertas cosas. Y se ha demostrado ya, los científicos han demostrado que el proceso de aprendizaje no acaba nunca. En el fondo tú siempre puedes ir aprendiendo, incluso hasta que te queden 2 minutos para meter la plata dentro del féretro. Entonces, sí se pueden agrandar, te fijas, también se puede uno conectar con la emoción y con la ansiedad, pero también los puede bloquear. ¿Ah? Pueden pasar las dos cosas. Bien, ¿alguien tenía alguna consulta más? Por acá, maestro Hernán. Daniela. Hola, Daniela. Le quería hacer una consulta. Un gusto, primera vez que lo escucho. Sí, en serio, está muy interesante. Yo estoy estudiando Cábala, pero por otro lado, desde Buenos Aires. Le quería hacer una consulta. ¿Cómo queda nuestro libre albedrío cuando estamos en un estado de conciencia, sabiendo el desarrollo entre los cuerpos mental y también de estos cuerpos etéreos, cuando vamos nutriendo de manera separada, pero a la vez junta cada uno de ellos? ¿Cómo decidimos? ¿Qué tanta autonomía tiene uno u otro? No sé si me entiende la pregunta. Más o menos. Claro, es que entendemos que con la explicación que usted nos mencionó, cada cuerpo tiene sus propias características, cuando uno está reforzado, cuando otro está más delgado. Sí. Cuando se está trabajando, tal como le mencionó a Claudia, nosotros vamos entrando en un estado de conciencia donde estamos diciendo, este musculito se desarrolló más, podemos hacer tal cosa, y de nuestro cuerpo mental también se desarrolló tal otra. Ahora bien, en esta suerte de libre albedrío que tenemos nosotros, que queremos desarrollarnos como, queremos, ejemplo, entrar en curaciones, tanto de esta vida, lo que estamos arrastrando, qué sé yo, ¿qué tanto libre albedrío tiene uno o el otro cuerpo para actuar? ¿Eso lo podemos decidir nosotros? Sí. ¿Podemos de repente decir, vamos a tomar más nuestro cuerpo, en este caso mental, o vamos a tomar tal cosa? ¿Me expliqué mejor? Ahí me quedó clarito, sí. Perfecto, muchas gracias. Mira, por ejemplo, si hablamos estrictamente del cuerpo mental, bueno, estudiando, así de simple, aprendiendo un idioma, qué sé yo, leyendo. Ahí estamos desarrollando, haciendo ejercicio de matemática, etcétera, etcétera. Ahí estamos desarrollando nuestro cuerpo mental. ¿Estamos?
cuando empezamos a reconocer nuestras emociones y darnos cuenta de que existen nuestras emociones, cuando empezamos a reconocer y dejarnos sentir, estamos trabajando con nuestro cuerpo emocional. Por ejemplo, en las charlas anteriores hablábamos de la importancia de practicar el amor, ¿ya? Porque finalmente el amor es como un imán, que en la medida en que más lo practica, va como atrayendo cosas cada vez más amorosas a tu vida, y como va atrayendo más amorosa, se va multiplicando la energía y se va produciendo una suerte como de embudo de amor, donde mientras más practicas el amor, más amor llega a tu vida. Y entre uno de los ejercicios que sugeríamos era que le enviáramos a la naturaleza 2 segundos de amor. Donde veíamos un árbol, le enviábamos 2 segundos de amor. Veíamos una flor, le enviábamos 2 segundos de amor. Veíamos una nube, le enviábamos 2 segundos de amor. Veíamos que si una puesta de sol, le enviábamos... Ahí están trabajando sobre el cuerpo emocional. ¿Estamos? Se están conectando con los sentimientos, se están conectando con las emociones. Entonces, el reconocer las emociones por un lado y el conectarse con sentimientos sentimientos y emociones amorosas, cariñosas, etcétera, estás desarrollando tu cuerpo emocional. Entonces, ahí estás trabajando con ambos cuerpos. Y a la hora de tomar decisiones, esa era mi pregunta, cuando en el día a día tenemos que enfrentarnos a la cotidianeidad de los autos, a la cotidianeidad de un trabajo, luego a estados emocionales tales como la familia, ¿está dentro de nuestro libre albedrío decir hoy día se va a hacer presente más este cuerpo mental, por otro lado más este cuerpo emocional, entendiendo que en algunas oportunidades existe cierta vulnerabilidad presentándonos con este cuerpo emocional? Sí, mucho, la capacidad de escogerla siempre. La capacidad de escogerla la tienes siempre. Espera un segundo, voy a silenciarlos a todos porque se está produciendo un acople y desconectas tú tu, ¿cómo se llama? Conectas tú tu micrófono, ahí. Sí, uno siempre tiene lo que pasa es que finalmente uno siempre tiene la posibilidad de poder escoger si quiere conectarse desde la emoción o desde el pensamiento. A no ser que te agarre algo y la emocionalidad te agarró la emoción. Claro. Ahí es más distinto, pero en general si estás tranquila, si estás calmada, si estás relajada, puedes escoger libremente si te quieres conectar más desde el sentimiento, de la emoción, o más de la razón y el pensamiento. Esa posibilidad. Entonces, de acuerdo a lo que le dijo a Claudia, entonces, con lo que se decía que ella podía venir arrastrando incluso hasta algunas memorias celulares que podrían estar detonando dentro de ella, aún así, nosotros con un buen desarrollo podemos seguir avanzando entonces. Podemos seguir avanzando, lo que pasa es que si tienes una memoria que está fuertemente, ponte tú como un trauma, que hay una memoria que tiene una gran cantidad de energía, esa memoria que tiene una gran cantidad de energía te va a influenciar en la totalidad de tu experiencia de vida. Perfecto. Y ahí sí necesitas hacer un trabajo especializado, donde o lo trabajas con un terapeuta, o lo trabajas con un psicólogo, o lo trabajas con alguna metodología que te permita finalmente descongestionar la energía que está, eso lo vamos a ver ahora, que está influenciando en tu actuar, o en tu pensar, o en tu sentir. Porque finalmente quienes determinan nuestras acciones básicamente son nuestras emociones. Entonces, por eso es importante que entendamos los cuerpos sutiles para poder entender mejor nuestra dinámica emocional y así poder escoger más libremente. Está muy clarificada la información, sí, sobre todo con el tema de la gordura o el que está tan en boga, se entendió muy bien. Muchas gracias. Listo, gracias. Bien, seguimos entonces, ¿no hay más preguntas? No hay más preguntas. Ya. Espérate, que se me perdió todo. Ya. Aquí está. Lo que pasa es que se me acabó el computador. Entonces, habíamos dicho que un cuerpo emocional chico había dificultad para sentir placer o dolor, dificultad para emocionarse, la persona era apática, indiferente, fría, poco sensible a lo que le ocurre a los demás, su atención está más bien puesta en lo práctico, en objetivos súper concretos, en lo formal, en lo material, el arte no le inmuta. En ambas personas hay poco balance entre un cuerpo y otro
y un cuerpo no es capaz de contrapesar al otro. ¿Estamos? Entonces, por eso la persona también tiende a estar muy polarizada en un solo aspecto. Todas estas características forman parte de la persona, la acompañan durante toda su vida y pueden variar levemente de la misma manera que el cuerpo físico, y como habíamos dicho, el equilibrio de una persona depende del balance de estos cuerpos. Este balance entre los cuerpos constituye su parada en la vida, ya sea armónica, sea objetiva, o que no funcione en extremos y que su visión y sus interpretaciones sean más ajustadas a la realidad. En el fondo, si una persona es capaz de poder percibir la realidad desde un punto de vista en el cual incluye no solamente el aspecto racional, sino que también incluye los aspectos afectivos y emocionales, es una persona mucho más equilibrada que una persona que solamente considera los aspectos emocionales y no considera aspectos también racionales. ¿Estamos? Porque finalmente convivimos con ambas realidades, convivimos con un aspecto nuestro que es racional y convivimos con un aspecto nuestro que es emocional. Y mantener un equilibrio entre ambas partes es lo que nos permite tener una mejor parada o una visión más exacta, más precisa de la realidad. ¿Estamos? Entonces, el tamaño de los cuerpos depende de los aspectos que se hayan desarrollado en otras vidas, ¿ya? Y que son más que en términos de evolución, tiene que ver más con el uso, y eso es súper importante entenderlo, que no tiene que ver con que una persona sea demasiado emocional, ya puedan llegar a pensar de que es menos evolucionada que otra, o que una persona demasiado racional o demasiado mental es menos evolucionada que otra. ¿Estamos? De hecho, en los años 60, el estereotipo de las mujeres, que eran todas media histéricas, y si uno ve las películas de los años 50, acá, allá, todas las mujeres eran como, ¡ay!, como que gritaban, y como que se menospreciaba a la mujer porque era más bien emocional y sensible, y no era fría y racional, ¿ya? Y eso es una fantasía porque en realidad no tiene nada que ver con el desarrollo espiritual, no tiene nada que ver con la potencialidad de la persona. Es más, el poder de las mujeres, insisto, radica en sus emociones, radica en sus sentimientos. Entonces, una mujer más empoderada va a ser una mujer que no es la más racional, porque la más racional es vulnerable a cualquier argumento. Va a ser la mujer que maneja y conoce mejor sus emociones. Ya aquella que es capaz de manejar su energía emocional, que es capaz de dejarse sentir y manejar, ella ser la dueña de sus sentimientos y ser la dueña de sus emociones, porque es ahí donde radica su potencia. ¿Estamos? Y tampoco tiene que ver con inteligencia. ¿Ya? Una persona muy emocional también puede ser tremendamente inteligente. De hecho, no tiene nada que ver. ¿Estamos? Entonces, entre los cuerpos sutiles circula energía a diferentes velocidades del mismo cuerpo, del mismo modo que en el cuerpo físico, y esto también es personal. Hay gente que es más activa, hay gente que es más pasiva, hay gente que es más dinámica, hay gente que es más lenta, etcétera, etcétera, porque eso va a depender de la cantidad de energía que circule por el cuerpo de la persona. Un niño de 4 años circula un tipo de energía distinta que un niño de 14 o un joven de 14 y distinta a un hombre de 80 años o de 90. Entonces, por los cuerpos sutiles también circula energía de la misma manera que en el cuerpo físico también circula energía y va a depender de cada persona. Hay gente que en verano, yo ahora salgo, que soy más o menos friolento, y veo que hay compadres que andan con traje de baño y sandalias, y yo estoy con parca y qué sé yo, y chaleco, y andan o andan con una polera y con sandalias, y yo, ¿aló? O gente que no soporta el verano, pues dicen que andan acalorados, y otros andan muertos de frío, etcétera, 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 y eso también depende del tipo de energía que está circulando por el cuerpo físico. En los cuerpos sutiles también varía la energía y también depende de la cantidad de energía, depende de la persona. Hay personas que tienen una energía que, de acuerdo a la terminología hindú, sería más bien tamásica, o de inercia, o de como que le cuesta, que es más como que le cuesta, que tiene que pedirle permiso a un dedo para mover el otro, ya, que le cuesta moverse, que siempre anda así, ay,
ya lento, es una persona más bien tamásica. Hay unas personas que son más bien rayásicas, que están como pirinola, haciendo miles de cosas, que para aquí, para allá, chum, 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 que parecen bolas de flipper. Ya esas personas son más bien rayásicas, y hay personas que son tranquilas, más bien armoniosas, más bien tranquilas, y esa sería una energía más bien sátvica, ¿estamos? Entonces, pero ciertas experiencias producen variaciones bruscas en la velocidad de la energía de los cuerpos sutiles. Por ejemplo, algunas personas frente a un accidente se aceleran, otras se paralizan, ¿ya? Algunas no saben qué hacer, otras son eficientes. Esto dependerá de las fluctuaciones de la velocidad que presenten sus cuerpos en ese momento. ¿Estamos? Entonces, ¿de qué va a depender que la persona esté tranquila, esté calmada, esté acelerada o esté tamásica, perdón, como quien dice, congelada frente a una situación de extrema demanda emocional, ya sea un accidente o una situación así? Va a depender de la velocidad que circule por los cuerpos sutiles. ¿Estamos? Entonces, y eso también es importante entenderlo e integrarlo, que los cuerpos sutiles, al tener tamaño y al tener circular energía por ellos, también la energía varía. Ya, de hecho, por ejemplo, cuando las personas dicen, chuta, no me puedo quedar dormido porque la cabeza la tenía a 1000, o estoy tomando caldo cabeza, eso significa que está circulando mucha energía por el cuerpo mental. Está mucha energía fluyendo por ahí, y por lo tanto la persona está, pero no puedo dormir, estoy así, estoy a 1000, ¿ya? O si la persona sufrió una pérdida emocional muy grande, ¿ya? Y siente que no puede parar de llorar y que llora y llora y llora, es porque está circulando mucha energía por el cuerpo emocional, ¿ya? Hay mucha energía que está moviéndose y por lo tanto las emociones están también a 1000, ¿estamos? Por ejemplo, ya un cuerpo mental con energía acelerada, pensamiento acelerado, pensamiento atropellado, pensamiento obsesivo, poca claridad, porque la persona está ahí, pérdida de dirección, ay, ¿sabes que no me hables? Pues no sé qué hacer, déjame que ir, ya esa persona está con el cuerpo mental a todo cohete, ya, imposibilidad de ver amplitud y profundidad, de ver la complejidad de lo que está sucediendo, ya, dificultad para razonar, dificultad para poder actuar en consecuencia y en secuencia. ¿Estamos? Entonces la persona como que, hoy estoy atrasado, entonces que agarra las llaves, que parte corriendo, no, que se me quedó la mascarilla, que vuelve corriendo, que chuta las llaves del auto de nuevo, no, que, ay, que esto, que la bolsa, ya, la persona está con el cuerpo mental súper acelerado. ¿Estamos? El cuerpo emocional con la energía acelerada, las emociones están revueltas, la persona también se siente atropellada, está súper susceptible emocionalmente, que la tocan y salta, le dicen cualquier cosa, ¡ching! ¿Ya? Puede tener llanto o risa, ya, que se ríe a flor de piel, ya con sensaciones físicas. De repente alguien, no sé, pues está en una conferencia, en una charla en la universidad, muy serio, de repente alguien le echa una talla y como está todo tan serio, le baja ataque de risa y no puede parar, y la persona dice, no puedo parar, no puedo. Y por último le dice, profesor, disculpe, no puedo parar, ¿estamos? Porque está con ataque de risa. Ahí está la emoción a 1000, el cuerpo emocional, ¿estamos? También en algunos casos puede haber respiración y los esfínteres que se suelten, depende de la intensidad de la experiencia emocional, ansiedad que le impide razonar y actuar eficientemente. También cuando se produce la ansiedad, también es que está circulando demasiada energía por el cuerpo emocional. Estas características son fluctuantes, pueden durar unos minutos, pueden durar algunas horas o incluso pueden durar días. Por ejemplo, en el caso de una pérdida emocional, la persona puede tener días, puede estar con su energía emocional, del cuerpo emocional, fluyendo mucha energía y corriendo mucha energía, porque tiene pena, porque tiene sensación de abandono,
o lo que sea, ¿estamos? Entonces uno llama a la persona y dice, ¿cómo estás? Pucha, mira, estoy súper triste acá y allá, y puede entrar en un proceso como tamásico también, en el sentido de baja energía, porque está toda la energía puesta en el cuerpo emocional, no me dan ganas de moverme, no me dan ganas de salir, estoy triste y lo único que hago es llorar todo el día. ¿Estamos? Eso ahí está, con el cuerpo emocional moviéndose a mucha velocidad y está circulando mucha energía por ahí. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Alguna pregunta? Maestro, ¿Sí? y cuando se produce la sensación de angustia, ¿de qué estamos hablando ahí? ¿De qué tipo de energía? La angustia también tiene que ver con el cuerpo emocional, ¿ya? Pero ahí tiene que ver con que de alguna manera tú estás pegada en algo del pasado. La angustia tiene que ver con el pasado. ¿Pero necesariamente tiene que ser del pasado? ¿O puede ser del presente, del día a día? Es que en el presente no hay angustia ni hay ansiedad, porque es presente. En el fondo toda está la ansiedad y la angustia, la depresión, ya son situaciones que vienen en el tiempo. Ahí lo vamos a ver cuando veamos los cuerpos sutiles con más detalle, vas a entender un poco, porque de alguna manera, ¿qué pasa? La persona que con la angustia se quedó pegada en un recuerdo, de alguna manera, y que de alguna manera siente que eso que está pasando en este presente no está sucediendo. Y como no está sucediendo y tiene el recuerdo de lo que es grato, y lo sobrepone sobre lo que está viviendo, al sentir que no coincide, se angustia. Ah, ya entendí. Es que le preguntaba porque yo había estado con sensación de angustia hace un par de días atrás, pero es por el tema de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, por el hecho de que no puedo, por ejemplo, ver a mi sobrino físicamente, que es un bebé chiquito, y no lo he podido disfrutar como me gustaría, físicamente. Ahí te das cuenta que una situación del pasado, ver a tu sobrino en forma regular, normal, no la puedes hacer ahora, y estás imponiendo sobre tu presente, estás poniendo sobre tu presente la sensación, chuta, esto no calza, aquí no puedo hacer finalmente eso. ¿Y eso cómo se maneja? ¿Solamente con meditación? Con meditación, sí, con meditación puedes ir trabajando la angustia. Ahí vamos a ir viendo, a medida que vayamos trabajando con el apunte. Y con esa metodología que te di yo también de fluir energía, eso también ayuda. También te ayuda. Ya, maestro. Muchas gracias. Nada, feliz. Entonces, que una persona sea... ¿Seguimos con los cuerpos sutiles entonces? ¿No hay más preguntas? Bien. Entonces, ¿Jan, tienes una pregunta o no? Sí, tengo una pregunta sobre ese tema. Si alguien está sintiendo un dolor emocional, ¿cómo lo puede controlar? Ahí volvemos a lo mismo. En el caso tuyo, ¿te acuerdas que te di una para meditar? Con fluir energía, eso te puede ayudar a limpiar, porque en el fondo lo que pasa es que estás leyendo una memoria que tiene, o una memoria tuya que está en tu cuerpo sutil, ya que puede estar en la emoción o puede estar en la mente, y que de alguna manera ahí hay un recuerdo que es doloroso. Entonces estás trayendo a tu conciencia un recuerdo doloroso y eso te produce dolor y angustia. Entonces, ahora, pero ¿qué es lo importante ahí? Más que el recuerdo, es la energía que está asociada a ese recuerdo. Y entonces lo que se limpia es la energía, no necesariamente el recuerdo, porque el recuerdo, si tú lo limpias y quedas sin dolor, te queda como un registro que te permite tener información útil para el día de mañana. Entonces ese recuerdo te puede ayudar para evitar otra situación que puede ser compleja en el futuro. Así que lo importante es sacarle la energía, no es borrar el recuerdo, sino que la energía involucra. Por eso esa metodología que te di te puede ayudar. Gracias, maestro. Nada, pues feliz. Entonces, que cada persona se desempeñe fluida y eficientemente, ¿ya? Tiene que ver, sobre todo en los momentos difíciles, depende de la velocidad con que se mueva la energía en sus cuerpos. Ahora, hay que entender que cada ser humano tiene una velocidad primordial que le es propia. Cada persona tiene una energía que le es propia
y la hace eficiente en su pensar, en su sentir y en su hacer. Y esta energía que es propia de cada ser humano, que es única y que no es reemplazable por nadie, se llama la velocidad primordial. Cada ser humano tiene una velocidad primordial, por eso de repente vamos caminando con alguien y nos damos cuenta que la persona o va más rápido que nosotros o va más lento, y nosotros tendemos a variar nuestra velocidad primordial para poder ajustarnos al ritmo de la otra persona. O hay personas que hacen las cosas más rápido y le dicen a las personas que tienen una velocidad primordial más lenta: oye, ya, pues apúrate, siempre andáis atrasada, siempre andáis haciendo las cosas así, acá y allá, papá. Y es básicamente porque la persona tiene una velocidad primordial más lenta. O, oye, tú querías acelerar, andáis todo el día como un perinola, para arriba, para abajo, para acá, para allá, papá. Y es porque esa persona tiene una velocidad primordial más rápida. ¿Ya? Entonces es súper importante entender que cada uno tiene su velocidad primordial propia y por lo tanto tiene su propio ritmo respecto a la existencia. Y en la medida que vaya respetando su propio ritmo, en la medida que vaya respetando su propia velocidad primordial, va a ser cada vez más eficiente en relación en su relación consigo mismo y en relación con el mundo. ¿Estamos? Ahí vamos a explicar ahora cómo se produce esta velocidad primordial y de qué depende. ¿Ya? Y también importante tratar de empezar a entender que como cada uno tiene su velocidad primordial, no necesariamente presionar a los otros a nuestra propia velocidad, en el sentido de que si somos más lentos, no le obliguemos a los otros: ay, que andáis todo el día acelerado, no, o ay, parecís tortuga, tampoco. Sino que simplemente tratamos de entender que cada persona tiene su propia velocidad primordial y por lo tanto tiene su propio ritmo, y a la medida que nosotros respetemos el ritmo de la persona, esa persona se va a sentir mejor consigo misma, se va a sentir mejor, en más armonía en cómo se relaciona con el entorno. ¿Estamos? Bien. Una persona de naturaleza acelerada, rápida, inquieta, tiene una velocidad primordial más rápida. Otros más calmos, una más pausada, una más lenta. El punto exacto de movimiento energético o velocidad primordial lo trae la persona al momento de nacer, pero se va con el uso en el día a día y en el correr del tiempo y con el proceso existencial se va perdiendo. ¿Estamos? Las personas van perdiendo su velocidad primordial. Y una de las consecuencias directas de perder la velocidad primordial es lo que nosotros llamamos estrés. Entonces, cuando las personas pierden su velocidad primordial, entran en un proceso de estrés. ¿Estamos? Bien. Cada vez que una persona hace una meditación, nuevamente tiende a devolverle su velocidad primordial al punto máximo de eficiencia. Y aquí cuando estamos hablando de que cuando las personas meditan, nos estamos refiriendo a meditaciones clásicas, ya sean meditaciones hindúes, meditaciones budistas, cualquier tipo de meditación ya que de alguna manera sea conocida y reconocida, ya no un invento que se le ocurrió a uno por ahí nomás, sino que meditaciones, ya la persona tiende a recuperar su velocidad primordial, ¿ya? En el proceso de la meditación, ya permite que la persona se recupera y empiece a atender su propia velocidad primordial, a conservar su velocidad primordial, y eso permite que los cuerpos se empiecen a armonizar. Entonces, porque la velocidad primordial depende de la energía que circula por los cuerpos sutiles. Entonces, en la medida en que la persona se equilibra, se calma, como nosotros, ¿se acuerdan que en la India el monje el sadhu que andaba, el naga sadhu, ya los naga sadhu son unos monjes que andan desnudos, vestidos con ceniza, tapados con ceniza en la India? Entonces había un jefe muy importante, un naga sadhu, que todo el rato nos decía non-tension, y un poco nos reíamos un poco porque era todo non-tension, ¿no? Ya, ahora, aquí apuntaba él que él tenía clarito el cuento de la velocidad primordial, y él sabía perfectamente que en la medida que uno se tensa, en la medida que se acelera, o en la medida que se le mueven mucho las emociones, pierde la velocidad primordial y por lo tanto pierde la armonía, ¿ya? Entonces él insistía mucho en que estuviéramos tranquilos, sin tensión, porque la tensión tiende a alterar los cuerpos sutiles, tiende a alterar la velocidad primordial. ¿Estamos?
Entonces los cuerpos, cuando uno está relajado, cuando está tranquilo, cuando está descansado, cuando está ausente de estrés, tienden naturalmente, porque es su naturaleza, a recuperar la velocidad primordial. Y cuando nada se los impide, encuentran las situaciones propicias, vuelven nuevamente a restablecer ese equilibrio. ¿Estamos? Y de hecho muchas veces ustedes dicen, sobre todo ahora después con esto del coronavirus, que salen al supermercado y llegan y dicen, ay, me voy a atender un ratito como para sintonizarme. En el fondo lo que están inconscientemente es buscando recuperar su velocidad primordial. Estamos como que ese momento de relajo, ese momento de como diría el Naga Sadhu, non-tension, de tratar de liberar la tensión, lo que están queriendo es recuperar justamente su velocidad primordial, porque cuando han salido de la vorágine, ya han descansado y han disuelto las tensiones, al entrar en esa situación óptima, sus cuerpos naturalmente tienden a volver a recuperar la velocidad primordial. ¿Estamos? Entonces, tampoco hay que preocuparse si chuta, en realidad estoy perdiendo mi velocidad primordial acá. No, porque cuando se calman, cuando se vuelven tranquilos o meditan, automáticamente, porque es su naturaleza, los cuerpos apuntan a restablecer la armonía. Maestro, ¿Mm? ¿una consulta? Sí. Olga, por acá. Hola. Hola. Significa que esa velocidad, porque no estaba entendiendo yo, hasta que dijo que si uno como que se aceleraba más en el día a día, o se estresaba, o algo así, como a mayor, entre comillas, velocidad primordial, hay un desequilibrio, y también tendría que ser por el otro lado. También si estoy demasiado como pasiva o algo así, o sea, hay un punto donde es como el ideal, cuando dice el equilibrio en la velocidad primordial. El equilibrio y el punto perfecto, ¿ya? Mira, vamos a separar. Está por un lado la velocidad primordial, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la velocidad primordial? Es la energía que circula por los cuerpos sutiles. Yeah. Entonces, si lo ponemos, me voy a adelantar un poco a la materia, pero no importa. Si sumamos el tamaño del cuerpo sutil, emocional, más el tamaño del cuerpo sutil, mental, la suma de esos dos, más la energía del cuerpo físico, es la que conforma la velocidad primordial. Entonces estaría la energía que circula por el cuerpo físico, la energía que circula por el cuerpo emocional, la energía que circula por el cuerpo mental, la suma de esas tres generan la velocidad primordial. Ahora, esa velocidad primordial uno la puede alterar cuando o se acelera físicamente, o cuando se acelera mentalmente, o cuando se acelera emocionalmente. Y ahora entendí. Ahora entendí. No es que fluctúe, sino que uno de los aspectos, o sea, en este caso emocional, mental, están en variación y todo eso. Entonces, en un momento, si están en equilibrio, uno está bien. Está en armonía. Exacto, está en armonía. Gracias, maestro. Entonces, lo que produce el desequilibrio es cuando te polarizas en uno o en otro. Ahí quedó más claro. Súper, gracias por la pregunta, porque eso aclaró quizás a otras personas también. Así que quien quiera hacer otra preguntita, porque vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a descansar la neurona. Yo por lo menos tengo una sola, así que la tengo que hacer descansar para que no colapse, para que recupere la velocidad primordial, la neurona. Maestro, ¿Sí? ¿Y esa velocidad primordial se puede ver afectada por una condición física, como por ejemplo en el caso mío, que yo en tiempo de invierno, en tiempo de frío, yo rigidez muscular y articulación clara? Yo sé. Y en tiempo de verano anda mi cuerpo súper más relajado. Sí, mucho. El clima también te lo puede, ¿cómo se llama? Sobre todo el frío,
bueno, si el frío es calor, porque eso tiende a contraerte la fisiología y el calor tiende a soltarte. Sí, se puede ver alterada, pero mira, con el trabajo con la meditación que te di yo, que es el fluir energía, que es un trabajo específicamente energético, tendrías que ir probando, no te puedo asegurar el resultado porque no tengo experiencia respecto a eso. ¿Ya? Lo pruebas y lo haces en forma regular, al ir moviendo tu energía en el cuerpo, puede que tienda a equilibrarse. Ya, maestro, gracias. Ya. Andrés, ¿Sí? esta enfermedad de las crisis de pánico que ha estado como tan de moda, yo no sé si existirían antiguamente, pero al menos ahora tiene ese nombre, me da la impresión que también podría ser algo así como un desajuste de... El cuerpo sutil se te arrancó. ¿Ah? El cuerpo sutil se te arrancó y se te fue al futuro. Entonces van a pasar cosas terribles que me voy a morir. ¿El emocional? El cuerpo mental. El mental. El mental se le escapó. Lo que pasa es que el cuerpo mental afecta al cuerpo emocional. Es que ahí vamos a ver cómo se generan las emociones. O sea que las crisis de pánico a lo mejor son personas muy mentales, muy... No necesariamente, sino que la persona en ese momento se le entró se vio amenazada por algo, y que puede ser incluso algo inconsciente, que no necesariamente es consciente de la persona, y se le disparó el cuerpo mental en una fantasía hacia futuro, donde va a pasar algo tremendo, y la persona se siente paralizada y siente que se va a morir. Porque no siente que no tiene los recursos como a poder enfrentar esa situación. Entonces, es puro miedo. Claro. Pero ese miedo es del futuro, porque en el presente no puede existir, porque en el presente está ahí. Entonces, si la persona está en el metro, supongamos, en un ataque de pánico, está en el metro, no está en ninguna parte, por lo tanto no le puede pasar nada. Lo más que le puede pasar es que o caiga sentada, o si se desmaya, la agarre a alguien, pero no se va a mover del metro. Claro. Tanto ahí no le está pasando nada, pero la persona sí siente que le va a pasar algo horroroso. Claro, ¿no? Si yo he escuchado que les pasa, puede ser en un bus, en un avión, en cualquier lado. Ya en un avión o en un bus estás sentado, así que menos te puede pasar algo. ¿Y qué te va a pasar en el futuro si estás en medio del cielo? Claro. ¿Entiendes? Entonces es una alucinación anticipatoria. La persona está alucinando y anticipando una cosa tremenda que no existe. Y como siente que no tiene los recursos, le da miedo. Y por eso entra en crisis de pánico. Pero ahí está el cuerpo mental a 1000. Está con toda la energía puesta. Sí. Se enchufó ahí a todo, a toda la corriente. Ahí toda la energía a 1000. Toda la película. Sí. Está fluyendo mucha energía ahí, mucha energía. Ya. Bien, ¿alguna consulta? ¿Andrés? ¿Sí? Silenciarlo a todos porque se acopló y ahí me hace la pregunta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quién me estaba preguntando? Yo, Andrés. Hola, Sandra. hola. Dale. Hola, Andrés. Oye, una pregunta. ¿Puede mi cuerpo mental ser rayásico y mi cuerpo emocional más tamásico o sádvico? ¿O es un paralelo? Tiene que ser igual. ¿Se entiende? ¿O me enredé? No, sí. Lo que pasa es que de alguna manera funcionan un poquito como equivalente. ¿Me entiendes? En el sentido que si yo estoy con la mente muy disparada, ¿ya? Puede ser que no necesariamente me esté conectando con el cuerpo. A ver, en estricto rigor, si tienes un cuerpo mental muy rayásico, no necesariamente tu cuerpo emocional va a ser tan sádico. ¿Ya? No en el fondo, vas a tender, si tienes una mente muy activa, ¿ya? Lo que pasa es que, mira, depende más que de rayásico, tamásico, sádvico, en el sentido más que activo, pasivo o armonioso, ¿ya? Depende del tamaño. ¿En qué sentido? Que puedes tener un cuerpo mental, porque tú puedes decir, mira, conozco una persona que es muy mental, ¿ya? Pero resulta que emocionalmente es un perno, es súper fome, una lata, ¿ya? Y que hay que moverlo con pala mecánica para ir a ver una obra de arte, o ir a ver una película, o hacer estas cosas, y esa persona tiene un cuerpo emocional muy chico y un cuerpo mental muy grande, ¿estamos? Pero la armonía, el sattva que dices tú, o la armonía, el sattva, depende de que los dos cuerpos tengan un tamaño equivalente,
Entonces, si alguien tiene un cuerpo mental muy chico, va a tender a ser más tamásico o más de inercia. Si tiene un cuerpo mental un cuerpo emocional muy grande, puede que tienda a ser más rayásico, porque necesita mucha energía para moverlo. ¿Estamos? Raya energía y necesita mucha energía para moverlo. Tama es poca energía y por lo tanto necesita poca energía para moverlo. ¿Estamos? Entonces, lo tamásico, lo rayásico o lo sádvico, lo armonioso, va a depender del tamaño de los cuerpos. Entonces, el cuerpo más chico va a tender a ser más de inercia, que le cuesta moverlo, que un cuerpo mental chico también, le va a costar entender las cosas, qué sé yo, oye, léete este libro, mira, llega a la página 3 medio lata, etcétera, etcétera. ¿Estamos? O sea, el equilibrio de los cuerpos depende de la armonía. Ahí quedó más claro. Sí, mucho más, gracias. A todos ya. Voy a silenciarlo a todos porque se un acople. Ahí. Ya. Sandra, entonces, ¿te queda claro que la armonía depende básicamente del tamaño de los cuerpos, más que si uno es de una manera o de otra? ¿Mm? Ahí quedó más claro. Sí, mucho más claro, sí. Gracias. Súper. ¿Alguna pregunta más o no? Porque vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿No? Yo tengo una, maestro. Ya, eche fuera, suéltale el teclado. Cuando una persona tiene un cuerpo mental grande y un cuerpo emocional grande, ¿su velocidad primordial va a tender a ser lenta por toda la energía que se necesita o no necesariamente? No necesariamente, al contrario. Se está acoplando, ¿no? Espérate, voy a poner silenciado todo. Ahí. ¿Podías abrir? Ya. Ya. No, al contrario, si los dos cuerpos tienen igualdad de tamaño, creo que estaba preguntando a la Sandra Engel, es los dos tamaños, ya, el que sean tamaño equivalente va a significar de que tienen, ¿cómo se llama? Están en armonía. ¿Estamos? Ya, pero Una persona puede tener un cuerpo emocional gigante, como la Cala, la María Cala, ya muy dramática, etcétera, etcétera, y tener un cuerpo mental también muy grande, y ser una persona muy inteligente, brillante, qué sé yo, etcétera, etcétera, y esa persona puede tener una parada muy armoniosa en la vida. Ahora, en el caso de la Cala, tenía el cuerpo emocional más grande porque era bien dramática, ¿ya? Pero puede haber una persona con ambos cuerpos muy equilibrados y ser muy inteligente, con mucha capacidad mental, y al mismo tiempo muy amoroso, muy empático, muy sensible, muy emotivo, muy refinado, donde le gusta el arte, le gusta la pintura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? La música. Entonces, esa persona sí puede, y esa persona va a tener una vida más bien armoniosa y equilibrada. Por ejemplo, en el caso, voy a cometer una intimidad y una infidencia, no quiero poner como ejemplo, pero bueno, por ejemplo, la Sandra, que yo la conozco, ella es una persona, a mí me parece muy inteligente, siempre está estudiando, está capacitando, haciendo un montón de cosas, pero si tú vas a su casa, está llena de cuadros, llena de pintura, un jardín precioso, todo muy delicado, todo muy refinado, y ahí te das cuenta que hay un equilibrio, donde hay una parte que es como muy intelectual, que le gusta estudiar, que le gusta dirigir cosas, etcétera, hacer cosas prácticas, está siempre estudiando, nutriendo su cuerpo mental, pero al mismo tiempo está nutriendo su cuerpo emocional porque tiene cosas muy bonitas en su casa, un jardín muy bonito, la comida también siempre es muy refinada, ¿me entiendes? Son cosas ricas, todo eso implica que sus cuerpos están en equilibrio. Y ahí, maestro, una persona como la Sandra, por ejemplo, que tiene esos dos cuerpos muy equilibrados y grandes, si se acelera la velocidad primordial, ahí se va a requerir mucha más energía que una persona que tiene un cuerpo emocional y mental más chico que esa persona.
Lo que pasa es que la persona viene con los recursos como para equilibrarse en forma natural. Ah, ya. Ya tiende a equilibrarse. Lo que podría quizás llegar a pasarle, pero no creo, habría que preguntarle a ella, que de repente, si se enoja, como tiene un cuerpo emocional más grande, puede ser más intensa. Ya. Su respuesta, ¿me entiendes? Ya. Eso sí puede llegar a pasar, ¿estamos? Como más intensa, como ya, como, más, eso podría ser, pero aparte de eso no. Ya, no es que se va a agotar más por toda la cantidad de energía que está, ya, porque está eso está ya como por fábrica, una cosa así. Exactamente. Regulado. Ya. Gracias, maestro. Saben que acá hay un chat, pero como que no lo veo mucho, así que les voy a pedir que mejor me hagan... ¿Puedo hacer una pregunta, Hernán? Sí, Andrés, discúlpame. Claudia, estoy con poca luz acá. Pero no depende eso también un poco del nivel, de oportunidades y cultural, porque una persona que no tiene los recursos para, no sé, o que cuando es chico no lo estimularon para estudiar y para salir adelante, porque sus papás eran drogadictos, claro, no tiene quizás las posibilidades de desarrollar esa fuente que tiene dentro de sus capacidades, tanto intelectuales como emocionales, porque el papá es drogadicto y le pegaba. Entonces, ¿cómo saca sus propios recursos para salir adelante si es que su entorno fue caótico, por ejemplo? Lo que pasa es que ahí lo que va a pasar con esa persona quizás que su cuerpo, voy a silenciarlos para que no se acople, si tiene alguna duda. Entonces, lo que va a pasar con esa persona es que va a vivir su vida normal entre comillas, en el fondo que sus cuerpos quizás no van a aumentar mucho de tamaño. Si tenía un cuerpo emocional grande, va a seguir con ese tamaño de cuerpo emocional grande. Si tenía un cuerpo mental grande, va a seguir con ese cuerpo grande. Si lo tenía chico, va a seguir chico, ambos. ¿Estamos? En el fondo no va a variar necesariamente el tamaño ni nada. Y lo importante es entender que los recursos uno no los saca de la personalidad, los saca del ser esencial. El ser esencial activa los recursos que están en la personalidad y cuando no los encuentra en la personalidad los busca adentro. Entonces, esa persona más que va a depender de alguna manera, si esa persona, ponte tú, tiene sus cuerpos sutiles por nacimiento, de otra vía, en un equilibrio relativamente grande, puede que esa persona, independiente como haya sido su entorno, su familia, tiene más posibilidades de salir adelante que una persona que tiene un cuerpo emocional, ponte tú, muy grande, ya, y un cuerpo mental muy chico. Entonces le va a ser más fácil quizás en esas condiciones tan extremas convertirse en un delincuente ya que en una persona no delincuente, ¿estamos? Porque la emocionalidad le va a ser más fácil decir ya hago esto acá, allá y no tengo que pensar tanto, no tengo que estudiar tanto, etcétera, etcétera. Pero si no hace nada esa persona, no va a pasar nada, sus cuerpos se van a mantener más o menos iguales a través del tiempo.